A ver, pensemos por un momento en cómo solemos entender, bueno, cómo nos explican que funciona la economía global. Desde que somos pequeños se nos transmite esta idea, ¿no? La idea de que el progreso y la riqueza, pues, siguen una lógica impecable. Sí, casi como si fuera una ley natural inamovible. Exacto. O sea, como si se tratara de un juego de mesa. Un juego tradicional donde tienes unas reglas súper claras, unas casillas por las que tienes que ir avanzando y, bueno, una dinámica donde tú tiras los dados, inviertes, trabajas duro y, oye, si tomas las decisiones correctas, ganas la partida. Claro, y es una narrativa súper reconfortante, porque te da una sensación de control tremenda. Te hace pensar que las reglas son iguales para todos y que el tablero es completamente neutral. Justo eso. Pero la misión que tenemos hoy en este análisis profundo, en esta inmersión que vamos a hacer, requiere que dejemos de mirar las fichas un momento y que empecemos a preguntarnos, bueno, ¿quién diseñó este tablero? O sea, ¿con qué propósito se redactaron las instrucciones originales del juego? Esa es la clave. Porque abordar la economía desde esa supuesta neutralidad omite una cuestión estructural brutal. No es solo un juego, hay alguien moviendo los hilos. Y sobre todo, necesitamos entender que esas reglas se pueden y se deben cambiar antes de que sea demasiado tarde. Totalmente. Y para desgranar todo esto, vamos a utilizar un material muy específico. Hoy nos basamos en la presentación y los apuntes de 2025 de Andreu Marful, que se titulan Capitalismo, Norte y Sur Global y las fronteras de la desigualdad. Sí, y además lo vamos a complementar con esos mapas tan reveladores de David Newman sobre cómo se distribuye geográficamente la riqueza, que visualmente son impactantes. Son una locura, ¿sí? Y bueno, el objetivo hoy es 100% pedagógico. Queremos entender esa crítica estructural que el propio modelo económico pues se niega a aceptar. Y ojo, quiero hacer un inciso muy importante antes de meternos en faena para quien nos escucha. Fundamental, sí. A ver, al analizar textos con una carga política y económica tan densa, nuestra labor aquí no es tomar partido, ¿vale? Ni validar estas teorías como verdades absolutas, ni de un lado ni del otro. Exacto. Nosotros actuamos como guías. Vamos a intentar comprender de forma imparcial la lógica interna de estos argumentos y, bueno, los mecanismos que describen. Nada más. Eso es. Vale, pues vamos a desgranar esto, porque Marful plantea algo fuertísimo. Dice que las reglas no solo están diseñadas para beneficiar a unos pocos, sino que el sistema depende de ello para no colapsar. O sea, la premisa del juego limpio choca frontalmente con esto. ¿Por qué se da este choque tan bestia? A ver, el choque se produce porque la teoría económica clásica, la que nos enseñan siempre, asume el equilibrio. Pero el marco crítico que presenta Marful, que bebe mucho de la visión de Karl Marx, asume todo lo contrario. Asume que el desequilibrio es de hecho el motor. ¡Ostras! O sea, el desequilibrio no es un fallo, es la pieza clave. Exacto. Y para entender esto, el documento nos sitúa frente a lo que llaman la fórmula general del capital. Es muy famosa. Se resume en las letras D-D'. D-D'. Vale, ¿y eso en la práctica qué significa? Que un capital inicial, una cantidad de dinero que llamamos D, se introduce en un proceso de comercialización y producción, pero con un único objetivo, salir de ahí convertido en D', es decir, en una cantidad mayor de dinero. O sea, yo meto 100 euros y, como por arte de magia, tienen que salir 105. Claro, entran 100 y salen 105. Pero claro, el dinero no se reproduce por mitosis celular, ¿verdad? Ya, no crecen los billetes en los árboles. Esa transformación requiere un mecanismo, supongo, algo físico y social. Efectivamente. Y aquí es donde las fuentes que estamos analizando rescatan una analogía que es buenísima, la del monopolio. Ah, claro, el juego de mesa por excelencia. Sí. Piensa en una partida de Monopoly. Todos los jugadores arrancan con el mismo dinero, ¿no? Mismas condiciones. Sí, todos iguales al empezar. Pero si las reglas fueran puramente neutrales, de libre mercado absoluto, el primer jugador que tuviera la suerte de caer en dos propiedades buenas y poner casas, hundiría al resto de la mesa en 10 minutos. Ya, es verdad. El juego colapsaría en el primer par de turnos. Te quedas sin blanca rapidísimo. Exacto.
Así que para evitar que la partida termine de inmediato, los diseñadores del juego metieron una inyección artificial en las reglas. ¿Qué pasa cada vez que pasas por la casilla de salida? Pues que la banca te da 200 euros, o la moneda que sea. Te inyectan dinero fresco. Eso es, pues esa analogía ilustra perfectamente el primer pilar sistémico del que habla el texto, la tendencia inherente hacia el monopolio y el rentismo. En el mundo real, esa inyección no es para todos por igual. Claro, no cobramos 200 euros todos los meses por pasar por la salida. No, ¿qué va? Ese dinero fluye hacia quienes controlan lo que Marx denominaba la fórmula trinitaria, que básicamente es controlar 3 frentes para extraer valor y vivir de rentas. Vale, vamos a desglosar esos 3 frentes, porque esto me parece clave. El primero es el capital. Generas ganancias e intereses simplemente por poseer los medios de producción. Eres el dueño de la fábrica, cobras. El segundo es la tierra. Que genera rentas por el alquiler, ¿no? Exacto, por el mero control del espacio físico. Te da igual producir o no en ella. Si eres el dueño, cobras una renta. Y el tercero... Espera, un momento. Quiero detenerme aquí porque esta última parte a mucha gente le va a chocar. O sea, la narrativa habitual nos dice que un salario es un precio justo. Tú pactas vender tu tiempo por un dinero. ¿Cómo explica esta teoría que el salario es una herramienta de extracción o de renta? A ver, es contraintuitivo, sí, pero la lógica interna de la teoría del valor-trabajo sostiene que, imaginemos que un trabajador genera un valor de 10 durante su jornada laboral, pero a final de mes el salario que recibe equivale a 5. Vale, se quedan 5 por el camino. Exacto. Esos 5 de diferencia son la famosa plusvalía. Y de ahí sale precisamente la diferencia entre la D inicial y la D prima. No es magia, no sale de la nada. Sale del trabajo que no ha sido remunerado en su totalidad. ¡Ostras! O sea, el monopolio de las tierras y de las herramientas básicamente obliga a los que no tienen nada a vender su tiempo por menos de lo que producen. Ese es el diseño base del tablero, sí. Lo fascinante aquí es que esta acumulación desigual no es un fallo del sistema. No es que haya 4 empresarios avariciosos haciendo las cosas mal. Es que si no hay extracción, matemáticamente no hay D prima. Vale, entiendo el argumento de la extracción. Es un punto de partida muy crítico. Pero, a ver, si observamos la realidad, el sistema capitalista ha generado niveles de innovación alucinantes. Sin duda. Tenemos teléfonos inteligentes, telecomunicaciones brutales, unos avances médicos increíbles, una logística que te trae un paquete a casa en un día. Según los defensores del mercado, esto demuestra que la competencia mejora la vida de la gente. ¿Cómo rebate el texto esto? O sea, ¿simplemente ignora la innovación? No, no la ignora en absoluto, pero hace una distinción que es crucial y de hecho conforma el segundo y tercer pilar de este análisis. El texto dice, oye, la creatividad, la inteligencia, el querer inventar cosas, eso es inherente al ser humano, no lo inventó el capitalismo. Ya, ¿el ser humano ya inventaba cosas antes? ¿Los romanos hacían acueductos? Exacto, o la imprenta, que se inventó bajo sistemas totalmente distintos. Lo que argumenta la teoría es que el modelo actual se apropia de esa capacidad humana y la usa, primero, como herramienta de supervivencia y segundo, como su mejor campaña de relaciones públicas. ¿Ah, sí? Aquí es donde se pone realmente interesante. Entonces la innovación no es hija del capitalismo, sino solo su mejor campaña de marketing. Literalmente. El sistema secuestra la innovación para poder decir, mirad qué eficientes somos, qué de cosas chulas hacemos, cuando en realidad esa eficiencia tecnológica responde a una necesidad muchísimo más oscura y estructural. Uf, a ver, ¿qué necesidad oscura? Porque suena un poco a película de suspense. Pues está ligada a un concepto matemático que persigue al sistema como un fantasma, la tendencia decreciente de la tasa de beneficio. Vale, esto suena técnico. Tradúcemelo un poco. A ver, funciona así. Imagina que hay libre competencia. Un empresario invierte en una máquina nueva, súper moderna, para producir más rápido y más barato que su vecino. Durante un tiempo tiene una ventaja enorme y sus beneficios, su D', se disparan. Claro, se forra, porque es el único que puede fabricar tan barato. Pero asumo que esa ventaja no le va a durar toda la vida. La competencia se dará cuenta y comprará la misma máquina, ¿no? Eso es exactamente lo que pasa. Al adoptar todos la misma tecnología, de repente el mercado se inunda de productos. Hay demasiada oferta. Y para poder vender todo eso, las empresas tienen que empezar a bajar los precios. Lógico, guerra de precios.
Pero al bajar los precios, el margen de beneficio se hace más pequeño. Y si este ciclo sigue y sigue, la teoría indica que el margen de beneficio tiende irremediablemente a cero. Ostras, o sea que la libre competencia, si la dejas a su aire, se autodestruye. Porque si el beneficio llega a cero, entiendo que la inversión se para en seco. Se cierran las fábricas, nadie gana dinero y el tablero del que hablábamos antes se rompe por la mitad. Así es, y según la teoría que estamos diseccionando, es justo en este instante de pánico cuando interviene el verdadero motor del sistema. Si ya no se puede sacar beneficio físico de hacer cosas reales, ¿quién mantiene la ficción de que la economía sigue creciendo y yendo genial? Madre mía, ¿quién la mantiene? Pues aquí entra el concepto más crítico de los apuntes de Marful, el capital ficticio, y el papel central de la banca. Para evitar el colapso total, el sistema necesita una inyección constante de dinero, pero un dinero que no está respaldado por nada real en ese momento. O sea, dinero del aire. Básicamente, la banca crea este crédito prestando dinero que técnicamente aún no existe, basándose en la promesa de que la economía crecerá en el futuro. Claro, es la casilla de salida del monopolio otra vez, pero a lo bestia, inyectando billetes. Pero si llevamos esto a la vida real, eso es deuda. O sea, deuda soberana de los países, deuda de las empresas, hipotecas larguísimas, tú y yo tirando de tarjeta de crédito para mantener el nivel de consumo. Exacto, deuda por todas partes. Y este es el punto neurálgico de la crítica que hace el autor. La banca no es que sea un simple árbitro facilitando el juego, es el motor absoluto. Y la banca subsidia al sistema inyectando todo este dinero ficticio para alargar la partida, pero lo hace con un solo objetivo: mantenerse a sí misma. Ya, para no hundirse ella. Eso es, necesita que la rueda del consumo siga girando, aunque sea a base de crédito, para poder cobrar los intereses de esa misma deuda que acaba de crear. Es un ciclo que, bajo esta lupa, se describe como parasitario. O sea, la banca mantiene el sistema vivo para poder seguir chupando de él. Si la partida se para, la deuda sale a la luz. Vemos que es impagable y el sector financiero se va a pique. Tal cual. Por tanto, quien controla esa maquinita de emitir moneda y crédito tiene el poder absoluto sobre las reglas. Fuerza a la economía real a ir a 1000 por hora, corriendo sin parar solo para intentar pagar una deuda que, matemáticamente, crece más rápido que la producción. Pero a ver, imprimir dinero de la nada, generar deuda infinita. A ver, esto tiene que tener un límite físico. Tarde o temprano, la inflación se te va de las manos o estallan burbujas gigantescas. Totalmente. Y el autor de la presentación no se queda solo en las finanzas, ¿verdad? Plantea que, cuando esa inyección de capital ficticio ya no da más de sí, el sistema aplica castigos físicos en el mundo real, lo que él llama ajustes instrumentales. ¿Qué son exactamente estos ajustes? Pues, en pocas palabras, son mecanismos de desposesión pura y dura. Cuando el margen de beneficio se hunde y la deuda te asfixia, las empresas y los estados entran en pánico y recurren a prácticas súper drásticas. El documento enumera varias que nos sonarán muchísimo. A ver, dime. Aumentar los ritmos de explotación laboral de forma salvaje, deprimir los salarios reales por debajo incluso del coste de la vida, abaratar los materiales saltándose normativas medioambientales a la torera y fomentar la elusión fiscal en paraísos. Ostras. Claro, eso explicaría, por ejemplo, la deslocalización industrial. Mover una fábrica entera a un país donde no hay derechos laborales. ¿No sería optimización organizativa como nos venden? No, para nada. Sería un ajuste instrumental desesperado del sistema para recuperar el beneficio que ya no puede sacar en Europa o en Estados Unidos. Ese es el racionamiento exacto. No son empresarios malos haciendo las cosas mal por accidente. Es una reacción mecánica para salvar el de prima. Y esto cristaliza en lo que el análisis llama la triple ley sistémica. Triple ley, vale. Acumulación, desigualdad y... ¿Cuál era la tercera? Inestabilidad. Inestabilidad. Y quiero subrayar mucho esta última. Según esta lente analítica, las crisis periódicas que vivimos, recesiones, estallidos de burbujas inmobiliarias, las .com, no son accidentes. No es que alguien calculara mal. O sea, son crisis programadas. Son crisis necesarias. Crisis de sobreacumulación que sirven para destruir capital que sobra, hundir empresas, limpiar el tablero y volver a empezar el ciclo de cero, pero esta vez con salarios mucho más bajos y comprando activos a precio de saldo. Vaya tela.
Es una visión mecánica brutal, fría como el hielo. Y bueno, todo esto nos lleva directamente al impacto geográfico. Porque hasta ahora, claro, hemos estado hablando de fórmulas, de capital ficticio, abstracciones, pero esto construye muros físicos reales. Así es, deja una huella en la Tierra. Los mapas que acompañan la presentación, que están basados en el trabajo que hizo David Newman en 2006, reflejan lo que llaman las fronteras de la desigualdad. Vale que las cifras tienen unos años, pero, madre mía, dibujan una realidad demoledora. Demoledora es la palabra. Los datos de Newman ilustran perfectamente cómo esta abstracción matemática se convierte en segregación espacial pura. El mapa divide el mundo entre el norte global, es decir, nosotros, Occidente, los industrializados, Sí, y el sur global. Y los números de esa época decían que el norte concentraba aproximadamente el 73% del dinero del mundo. el 73%. Sí, teniendo solamente al 14% de la población mundial dentro de sus fronteras. Mientras tanto, el sur global, que era el 86% de la humanidad, tenía que sobrevivir a duras penas con el 27% del dinero restante. Un 14% de la población controlando casi 3/4 partes de la riqueza. Es la visualización perfecta de la tendencia al monopolio de la que hablábamos antes. Literalmente, el monopolio dibujado en un mapamundi. Claro. Y piénsalo, mientras ese capital ficticio del que hablabas fluye libremente en milisegundos por cables submarinos buscando paraísos fiscales, a la mano de obra del sur se le imponen muros de hormigón, vallas, visados. O sea, la geografía económica separa la acumulación de la supervivencia extrema. Es un contraste brutal. Al dinero se le ponen alfombras rojas y a las personas alambradas. Total. Pero oye, los apuntes de Marful no se quedan en la foto del 2006, no. Proyectan toda esta dinámica hasta el 2025. Entonces, ¿qué lectura se hace de la inestabilidad geopolítica que tenemos hoy en día desde este marco tan crítico? Pues la lectura hacia 2025 es que esa inestabilidad sistémica ha llegado a un punto crítico. El texto habla de una fractura global que ya está totalmente abierta y sangrando. Históricamente, las grandes potencias usaban la guerra pura y dura o el colonialismo militar para abrir nuevos mercados cuando no podían crecer más en casa. Claro, la conquista de manual. Hoy en día la dominación es un poco más sofisticada, lleva corbata en vez de uniforme, pero estructuralmente responde exactamente a la misma necesidad: buscar sitios de donde extraer más renta. Ya. De hecho, me llama la atención que el documento menciona cosas como la Agenda 2030, que es una iniciativa internacional súper debatida, y le da un encuadre, bueno, muy particular, muy crítico, lejos de la visión típica que vemos en las noticias de que es un esfuerzo ecológico y humanitario. A ver, repito, nosotros solo exponemos la teoría, pero ¿cómo interpreta este análisis este tipo de programas? Pues desde esta perspectiva crítica de Marful, este tipo de agendas internacionales, lideradas por Occidente, se ven con un escepticismo enorme. No se ven como caridad. Ah, ¿no? ¿Cómo se ven entonces? Se interpretan como herramientas superestratégicas. Básicamente, se argumenta que bajo el paraguas de cosas que suenan muy bien, como el desarrollo sostenible, lo que buscan realmente es integrar al sur global de una forma muchísimo más controlada dentro del sistema financiero del norte. O sea, atarles más en corto. Exacto. Se trataría de imponer un marco de normativas y reglas que le asegure al norte tener acceso continuo y barato a los recursos, a los minerales, a la mano de obra del sur, garantizando que, pase lo que pase, el tablero de juego siga funcionando según las reglas que dictan los grandes bancos occidentales. Claro, o sea, es una forma de asegurarse de que el sur siga jugando su triste papel en la fórmula, ¿no? Proveyendo la tierra y el trabajo barato, mientras el norte se queda con todo el capital y la tecnología punta. Tal cual. Todo esto, refleja un pragmatismo extremadamente frío. Según esta teoría, al engranaje financiero le da exactamente igual la pobreza masiva o si el planeta se calienta 2 grados más, siempre y cuando, pues eso, encuentren la manera de refinanciar sus deudas y controlar los activos. Es una maquinaria ciega, sí. Y llegados a este punto de la conversación, creo que es ineludible mencionar la síntesis histórica que hace Karl Marx sobre todo este proceso, que el documento recoge súper bien bajo el nombre de la Ley General de la Acumulación Capitalista.
A ver, cuéntame, ¿qué dice esta ley? Es una reflexión que resume la balanza de todo el sistema. Marx postula que la acumulación de riqueza en un polo del tablero es intrínsecamente y al mismo tiempo acumulación de miseria, tormento de trabajo, esclavitud, ignorancia y degradación moral en el polo opuesto. Madre mía. O sea, no existe el todos ganamos en esta ecuación final. La riqueza extrema de un lado se extrae de forma matemática de la privación y el sufrimiento del otro. Escucharlo formulado así, tan crudo, sin todas las palabras edulcoradas que solemos escuchar en los foros de economía de Davos y estos sitios, es que es impactante. Evidencia perfectamente por qué, como dicen los autores, el sistema se niega en rotundo a aceptar esta crítica. Claro, porque aceptarla Implicaría reconocer que tu éxito depende del sufrimiento ajeno. Ahora viene, dándole una vuelta a todo esto. Si la mecánica exige crecer hasta el infinito en un planeta que, bueno, que tiene recursos finitos, y si encima recurre a deudas impagables y ajustes cada vez peores, la gran pregunta es, ¿cuál es el límite? Según la teoría de Marful, ¿hacia dónde demonios nos dirigimos si esto no para? ¿Cuál es el jefe final de este juego? el escenario que proyectan las fuentes para ese final del juego es bastante inquietante por lo que implica a largo plazo. Plantean que el límite físico absoluto de este modelo es agotar la naturaleza por completo, a través de lo que llaman una urbanización planetaria, O sea, construir sobre cada milímetro de tierra. literalmente. El sistema, en su desesperación por encontrar nuevas casillas en el tablero de las que sacar rentas, va a terminar mercantilizando hasta el último recurso natural, el agua, el aire, el espacio, forzando una sobreexplotación que, sencillamente, vuelve insostenible la vida física tal y como la conocemos. Pero, a ver, espera. Si agotan el mundo físico, si se cargan los recursos tangibles, ¿dónde se invierte el capital ficticio de los bancos? ¿Dónde sigue la partida si ya no quedan casillas terrestres libres? Y ahí es donde radica el último y el más oscuro de los ajustes que sugiere este análisis. Cuando la realidad física colapse por el peso de tanta extracción, esa inercia de acumular dinero va a necesitar un espacio nuevo. Un espacio libre de los límites físicos y climáticos de la Tierra. No me digas que... Sí, el documento sugiere una transición directa hacia entornos virtuales. Una situación donde la virtualidad pretenda, literalmente, sustituir o ser mejor que la propia realidad física devastada. O sea, me estás hablando de crear nuevos mundos digitales, en plan metaversos masivos, parcelarlos y cobrarnos alquiler por existir dentro de ellos, una vez que el mundo de fuera lo hayan dejado hecho un desierto. Ese es el horizonte teórico extremo, sí. Es la mercantilización llevada al nivel más enfermizo. O sea, cobrarte por el derecho a experimentar una simulación digital de los bosques y la naturaleza que el propio sistema acaba de destruir en el mundo real. Es un bucle perfecto para el capital. Vaya tela. Esto, bueno, nos obliga a replantear por completo la metáfora con la que empezábamos esta inmersión. Porque si prestamos atención a toda esta estructura que hemos analizado hoy, Sí. si consideramos la idea de que este tablero no es una ley natural intocable, sino que es un mecanismo sostenido por deudas infinitas, diseñado específicamente para darle todo el poder a quien imprime los billetes de salida. La banca. Exacto. Y si, bajo esta visión, el final matemático de la partida es que el tablero físico reviente y nos encierren en una simulación de pago, la pregunta no debería ser ¿cómo puedo mejorar mi próxima tirada de dados? O ¿cómo caigo en la casilla más cara? Desde luego que no. La verdadera reflexión que nos deja todo este análisis, y esto es para que quien nos escucha le dé una buena vuelta, es qué herramientas, tanto intelectuales como sociales, nos hacen falta para acoger este juego, cuyas reglas exigen que nos carguemos nuestro propio planeta, y sencillamente negarnos a seguir tirando los dados. Empezar a imaginar un modelo económico que desde su base se diseñe no para acaparar billetes, sino para sostener la vida real. Ahí lo dejamos.